Bueno, yo considero que la química, como disciplina, se trata de una disciplina frontera entre otras disciplinas, como por ejemplo la física o la biología, por ejemplo también las matemáticas, ¿no? Y con esto quiero decir que juega un papel fundamental en todas ellas. Además, ahora con el crecimiento de nuevas disciplinas como la nanociencia o tecnologías como la biotecnología, la nanotecnología, que un poco engloban todas estas disciplinas a la vez, de nuevo la química juega un papel clave para un poco hacer de puente entre todas ellas. De modo que auguro la presencia multidisciplinar en este sentido de la química en todas las áreas. Bueno, pues cualquier químico como soy yo o cualquier colega podría esbozar una sonrisa cuando escuchamos la palabra quimifobia, porque es verdad, es cierto, tenemos este problema, ¿no? Y la realidad es que quizás sea por falta de conocimiento en la sociedad, y esto de nuevo recae sobre nosotros porque no hemos hecho nuestros deberes en eh, mostrar a la sociedad la verdadera cara de la química. Y por otro lado, hay una desinformación por parte de los medios de comunicación que nos bombardean con mensajes que no son ciertos simplemente por comercializar un producto y engañar en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como químicos? Pues quizás no solo mostrar los procesos que sabemos hacer, las transformaciones de la materia, sino simplemente mostrar que la química es la materia en sí mismo. Es decir, el agua que bebemos cada día, el aire que respiramos está formado por moléculas. Bueno, pues eso ya es la química. Luego comentabas que en qué se ha equivocado la química, ¿no? Pues desgraciadamente los avances también han dado lugar a muchos errores. Yo recuerdo un caso de la talidomida que se comercializó, por ejemplo, y es una molécula, un compuesto químico que se observó que era un analgésico para las embarazadas en los primeros meses que tienen ciertos mareos, ¿no? Y entonces también dio lugar luego esta molécula a malformaciones congénitas, porque en ese momento no se conocía que las moléculas pueden tener diferentes estereoisómeros. Uno de ellos era el que tenía el efecto analgésico, mientras que el otro estereoisómero daba lugar a las malformaciones tan temidas. Es por esto que el mensaje en la sociedad fue: la química es dañina. Si bien es cierto que ayudó a que se implementaran nuevas legislaciones, actualmente es muchísimo más estricto a la hora de poder comercializar un medicamento para uso humano. Entonces, un poco el equilibrio, ¿no? Entre en que se ha equivocado, pero a la vez es parte del crecimiento. Están injustificadas aquellas que vienen simplemente por comercialización de un producto. Es decir, se nos ha vendido que algo es mejor cuando está exento de químicos, ¿no? Aquello de no contiene químicos. Bueno, pues esto es injustificado porque, como digo, cualquier componente, sustancia va a ser químico, ¿no? Y estaría justificado, por ejemplo, cuando hemos desarrollado en estos últimos años la industria del plástico, tan beneficioso para la sociedad actual, que por otro lado se nos ha ido de las manos y ha dado lugar a estos problemas de toxicidad, a estos problemas de acumulación de plásticos que no somos capaces de regenerar. Entonces ahí estamos dando un mensaje negativo y es injustificado. Bueno, pues en concreto yo estudio materiales que son porosos, y estos materiales ya se conocen de hace mucho tiempo, los porosos digo, pero en particular yo me centro en la química de coordinación, ¿no? Es un poco la formación que yo tengo. Entonces, basándonos en química de coordinación, obtenemos unos materiales porosos que presentan unas cavidades que podemos utilizar para simplemente almacenar moléculas y liberarlas cuando nosotros deseamos. Y esto tiene implicaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo para retardar la vida útil de los alimentos. También podemos hacer impacto en la biomedicina mediante la introducción de fármacos y la liberación en nuestro organismo. Y un poco en ese sentido también en medio ambiente, en energía, tiene impacto estos materiales porosos.
Bueno, pues se llevan ya varias décadas trabajando con estos materiales y por su versatilidad química han impactado en muchas diferentes áreas, como digo, en selectividad, en energía, en medio ambiente, en biomedicina, pero yo creo que la dirección ahora se está tomando un poco en ver el dinamismo de estos sistemas cristalinos, porque no dejan de ser sistemas sólidos cristalinos. Entonces, se ha visto que hay algunos pocos que tienen la capacidad de ser de estímulo-respuesta y podemos ejercer un estímulo externo químico físico de manera que se pueden abrir o cerrar, respiran y se puede controlar, por ejemplo, la liberación de un agente activo. Entonces, en esa dirección yo creo que están siendo ahora mismo investigadas. Sin duda, tengo que decir que la química es fundamental en esta crisis, porque ahora mismo todo el mundo conoce la técnica de PCR que se está utilizando in vitro, que no es más que una replicación masiva de la molécula de ADN de un fragmento de ella. Los fundamentos, si bien también de otras áreas, fundamentos son químicos. Lo mismo va a pasar cuando se esté desarrollando la vacuna actualmente. Bueno, pues va a tener una serie de componentes moleculares que, sin duda, va a haber una investigación con fundamentos químicos. Por tanto, tanto en detección como en encontrar una vacuna, la química fundamental. Efectivamente, vivimos en un momento disruptivo, ¿no? Por tanto, esto tiene connotaciones positivas y negativas. Como positivas, es verdad que se va a fomentar la colaboración entre disciplinas y es verdad que seguramente la sociedad está más sensibilizada ante lo que sería la necesidad de invertir en investigación y desarrollo para poder solucionar los problemas que se presentan como la crisis de la COVID-19. Y digo que también había una connotación negativa porque si centramos todos nuestros esfuerzos como país en solucionar este problema y abordar únicamente y exclusivamente este problema, vamos a dejar de financiar otros proyectos de ciencia básica que son la estructura que en el futuro, a los futuros problemas que van, por supuesto, a aparecer, llámense COVID-35 o cualquier otro tipo de problema, si no ha habido una buena base en alimentar los proyectos básicos de investigación, no vamos a poder abordar estos problemas. Por tanto, hay que tener cuidado y está muy bien inyectar y centrarse en solucionar el problema actual, pero no podemos dejar de lado el enriquecer de nuevo la estructura básica de ciencia. Ha sido una época dorada para la producción científica, sobre todo en química. Pero bueno, por seleccionar simplemente algunos, yo tengo que nombrar a nuestra investigadora Marie Sklodowska-Curie y a su marido Pierre Curie, que junto con los descubrimientos de Becquerel con la radioactividad fueron capaces bueno, sus trabajos dieron lugar a múltiples descubrimientos en este área de la radioactividad y además los elementos químicos del polonio y del radio que dieron, por supuesto, lugar al merecidísimo premio Nobel, tanto en física como luego en química para Marie Sklodowska-Curie. Para mí, un trabajo excelente que a la vista está en la medicina actual, todo lo que ha comportado en cuanto a la determinación, por ejemplo, mediante la radioterapia, por ejemplo. Podríamos también nombrar a Fleming, ¿no?, con la penicilina, el descubrimiento de esa molécula que de repente tenía unas propiedades antibióticas, que él fue capaz de ver la magnitud de esa observación, que no fue muy creída al inicio, ¿no? Y luego, como de la mano de más químicos, pues se tuvo que purificar, producir, y todo ello en un contexto histórico en el que salvó miles de vidas. Quizás ahora no es de los mejores antibióticos, pero tenemos que todo posicionarlo en el contexto. Entonces, abrió de nuevo la era de los antibióticos. Y si tengo que elegir una, y se me permite, yo me quedaría con el descubrimiento de la molécula de la vida, de la estructura, ¿no?, porque ya se conocía un poco por dónde iban los grupos funcionales de la molécula del ADN. Y esto fue gracias
tengo que decirlo, a la imagen, famosa fotografía de Rosalind Franklin, que dio lugar realmente a que luego Watson y Crick, junto con Wilkins, pudieran dar origen, ¿no?, a lo que era la famosa doble hélice, la estructura de doble hélice tridimensional, que dio lugar, por cierto, al premio Nobel para estos tres grandes investigadores y, por desgracia, ocultó en este sentido la gran aportación que hizo Rosalind. Bueno, conforme hemos dado ejemplo en los otros casos, evidentemente la situación actual es una situación positiva de crecimiento en el cual la mujer cada vez tiene una presencia mayor y vamos a decir en los puestos de liderazgo, porque obviamente en las escalas iniciales de formación académica esto es un hecho ya, ¿no?, de que existe una igualdad clara, aunque si ya vas a disciplinas más concretas esto puede variar, pero en general hay una representación igualitaria a los estados iniciales de las formaciones académicas o de investigación. Cuando esto ya se va acercando hacia posiciones de mayor liderazgo, de mayor responsabilidad, como pueda ser científico titular o catedrático universitario, a día de hoy todavía la representación de la mujer no es la ideal, no es la deseada, ¿vale? Deberíamos todavía de esperar unos años para que esto se revierta. Yo creo que es una evolución natural, pero no podemos esperar tanto tiempo, ¿no? Debemos de acelerarlo. Y para poder acelerar este problema actual, ¿qué es lo que yo propondría? Bueno, yo creo firmemente en la educación, ¿vale? Para mí la sociedad necesita realmente creer en la corresponsabilidad, porque si algún problema deriva creo que podemos observar con toda esta diferenciación es que hay una etapa clara en la vida del hombre y de la mujer de diferenciación biológica en la que hay pues, un cuidado de menores y peor aún, no siendo la diferenciación biológica, hay un cuidado de mayores, ¿no?, que recae siempre mayormente sobre la mujer, porque lo tenemos en nuestro ADN de histórico. Bueno, pues todo esto tiene que ir cambiando y yo creo firmemente que está siendo así, pero que podemos hacer un poquito más de educación social en cuanto a corresponsabilidad y todo esto poco a poco ayudará, junto con las medidas de conciliación, a que la mujer llegue a las posiciones de liderazgo igualmente que llega el hombre sin mayor problema.